Que la diputada plantea esta asamblea para, como dice ella, un cambio de régimen ya. Por eso le preguntamos, María Corina, ¿ya? Vamos con ella. Le doy la bienvenida a mi invitada esta noche, la diputada independiente por el Estado Miranda, María Corina Machado, vía Skype desde Caracas. María Corina, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Gracias, Fernando. Un placer saludarlos a todos. Bueno, pues el día de hoy se llega a una conclusión con el Tribunal Supremo de Justicia. Era algo que, pues ya después de hablarlo varias veces, se lo esperaban, por lo que ustedes señalan y critican de la falta de independencia de las instituciones en relación al gobierno. Pero estaba leyendo, María Corina, no quiero entrar, a menos que quieras tocar más a fondo el tema del Tribunal Supremo de Justicia, pero me gustaría explorar contigo esto que vi. Pues has mencionado ya en varias entrevistas una Asamblea Nacional Constituyente. Para ti, ¿ese es el siguiente paso? En efecto, tú bien lo dijiste. Hoy se han cerrado las vías institucionales en Venezuela, pero no así las vías ciudadanas. Hay una realidad. Las instituciones en Venezuela, todas, desde hace muchos años, sabemos que cada vez más están al servicio de un régimen, no solamente que está dispuesto a hacer cualquier cosa para permanecer en el poder, pero que sigue instrucciones directas de La Habana, porque en Venezuela se ha entregado la soberanía nacional al régimen de los hermanos Castro. Además, estas instituciones no solamente se han convertido en el obstáculo para el ejercicio de la soberanía popular, sino que aún más grave están de manera clara promoviendo la confrontación, la violencia y la división de los venezolanos. Ya. Hoy llegamos a una conclusión clara. Sí. Los venezolanos estamos comprometidos con reencontrar al país. Si queremos un país donde exista superación, progreso, oportunidades, justicia y libertad, debemos plantearnos ya la posibilidad de un cambio de régimen. Y la Constitución venezolana nos da herramientas para promover eso. Y eso efectivamente es la Asamblea Nacional Constituyente. Está en nuestra Constitución y es la posibilidad de plantearnos por voluntad de la gente, por decisión de la gente, la posibilidad de llevar adelante un cambio de régimen, el cambio de las instituciones para que efectivamente promuevan la democracia, la libertad, el encuentro, la paz y por supuesto el reencuentro a través de un proyecto común con un altísimo componente ético que reencuentre, que aglutine y que le dé nuevamente esperanza a todos los venezolanos. Y aquí viene otra, tengo varias preguntas concretas porque me están diciendo, y yo lo había leído, quiero ser muy honesto contigo, Baduel habría sido una de las personas que empezó a empujar mucho esto, o sea, el tema de la constituyente. Quiero preguntarte, primero, la idea viene de ti, viene de la Mesa de la Unidad, viene precisamente de personas como Baduel que estuvieron empujando con esto, y segundo, ¿hay consenso en la Mesa de la Unidad Democrática para esto? Es decir, ¿esta es una iniciativa tuya en la que están todos en el mismo barco o es María Corina Machado nada más y que los demás vayan a las instancias internacionales como Capriles? Lo que hay una decisión clara de los venezolanos es que queremos un cambio profundo. Mira, Fernando, cada día que pasa, la destrucción en nuestro país es dramática. No solamente en lo institucional, en lo material, estamos hablando de que hoy los hospitales en Caracas han sido declarados en cierre técnico. En las afueras de los hospitales hay campamentos de personas que pareciera que fuera una ciudad que acaba de tener una emergencia, un terremoto, una situación inesperada, porque no hay insumos, porque no hay medicinas, porque además los médicos, las enfermeras están en protesta. Estamos hablando de un país cuya industria petrolera, que es la principal fuente de ingresos, está cada día más destruida y paralizada. Un país petrolero que está importando gasolina todos los días. Además, una violencia desatada. Los venezolanos estamos claros que por este camino nos llevan a la destrucción del país, al desastre y posiblemente incluso a una situación de caos y de confrontación. Frente a una situación de crisis política tan dramática, hay que buscar situaciones y soluciones que atiendan con la emergencia del caso lo que la gente está pidiendo. Y esta es la propuesta, pero déjame saber qué es lo que pasa hacia el interior de la Mesa de la Unidad Democrática, porque yo estoy escuchando a Enrique Capriles decir que va a ir a instancias internacionales y veo a María Corina diciendo en un plano nacional, que me parece muy válido,
arreglaron un plan nacional con una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces me parece que son dos direcciones completamente opuestas, que no tienen una que ver con la otra. Y esto es importante porque hablas de oposición. Entonces, ¿hay un consenso en este tema? Mira, Enrique Capriles ha planteado, como muchos otros líderes de la unidad, diversas opciones. Entre ellas han considerado la Asamblea Nacional Constituyente. Pero más que un planteamiento de los líderes o dirigentes políticos, esto es un sentimiento que emerge de la gente, de los distintos sectores, de los sectores universitarios, laborales. Nosotros nos dedicamos a escuchar y a interpretar esa necesidad y esa urgencia de transformación del país que tenemos los venezolanos. Y yo te digo algo con toda firmeza y responsabilidad. En un sistema democrático, los ciudadanos tienen derecho a exigir un cambio de gobierno en cualquier momento. Y así fue la historia de Venezuela durante la época de la República Civil. Cuando no hay democracia, cuando el sistema es una neodictadura, no solamente es un derecho, es un deber. Venezuela, cada día que pasa, está en una situación más crítica y los venezolanos tenemos en nuestras manos, no condicionado a lo que quieran las instituciones o al régimen cubano, está en nuestras manos la posibilidad de ejercer de una vez la decisión sobre el destino de nuestra sociedad. Déjame, ahora, María Corina, perdón que te interrumpa. Por una ruta con varias etapas, Fernando, y yo quiero insistir que esto no descarta en ningún caso la participación vigorosa, firme y de lucha en las elecciones municipales de los Claro, que todavía, claro, que es un paso que le impulsa. Que van a ser muy significativas. De hecho, déjame marcar la primera pausa. Tengo que interrumpirte porque voy a marcar la primera pausa para continuar con esto. Voy a dejar una pregunta en la mesa para María Corina y es precisamente, según la información que yo he recabado con algunos de mis contactos, por ejemplo, Acción Democrática, que es un partido de mucha fuerza en la Mesa de la Unidad Democrática, no está de acuerdo con una constituyente. Ahora, la pregunta, si no hay un consenso, de todas formas, María Corina piensa llevar a cabo, porque esta es la propuesta, el planteamiento, pero piensa llevar a cabo esta Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo va a buscar las firmas? ¿Cómo piensa establecer esto? ¿O solamente es un planteamiento, pero nadie va a hacer nada? Es decir, ¿quién lo va a poner en acción o solamente es una idea que va a quedar en el aire? Se lo pregunto a María Corina en este momento, pero escuchamos la respuesta después de la pausa. Mi invitada, la diputada María Corina Machado. La Democrática, por ejemplo, pareciera que no está de acuerdo con este planteamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Hay división hacia el interior de la MUD con este planteamiento? Primero. Y segundo, rápido y breve. ¿Quién lo va a activar? ¿Piensas activarlo? ¿Hay alguien que lo quiera activar o es solamente una idea y se va a quedar en eso? Mira, dentro de la Unidad Democrática en Venezuela hay el acuerdo de lograr la democracia en Venezuela y actuar para ello. Es la hora del ciudadano, hay que escuchar la angustia de la gente que entiende que esta persecución que se ha desatado es contra todo, Fernando. Ya no pasa un día en Venezuela que no tengamos una alerta que enviamos al mundo por lo que le está ocurriendo a Simonovic, que estamos pidiendo una medida humanitaria por él, los presos políticos, por lo que le ha ocurrido al diputado Richard Mardo, la persecución hoy contra Oscar López, la amenaza contra Enrique Capriles, la persecución a los medios, a Sexto Poder, a Miguel Enrique Otero, la misma amenaza que me han planteado nuevamente de perseguirme a mí, excluirme de la Asamblea Nacional, a los empleados públicos, es contra todos aquellos que elevamos la voz. Y esta necesidad de cambio es un derecho de los venezolanos. Por eso, los líderes, los representantes tenemos la obligación de escuchar a la gente y plantear una ruta de lucha, una agenda de lucha, y es lo que estamos haciendo. Y nuestra conexión, nuestra comunicación tiene que ser con los ciudadanos, y eso es lo que estamos planteando hoy. Es perfectamente posible y es la forma como el 8 de diciembre además adquiere una nueva razón de lucha, porque vamos a lograr representantes a nivel de los municipios, a nivel de los concejales, que a su vez se conviertan en los grandes defensores y propulsores de la necesidad de un cambio de régimen y de un reencuentro de todo el país. María Corina, y perdón, con todo respeto, pero bueno, no me ha respondido la pregunta que hago hacia el interior de la MUD, pero vamos a pasar a otra que tengo, porque hay mucha inquietud de la gente, también me lo está dejando saber en las redes sociales, @FDelRincón_CNN en Twitter, y me dicen, ¿cómo pensar en una Asamblea Nacional Constituyente? Es decir, ¿cómo pensar en las firmas para lograr una Asamblea Nacional Constituyente cuando hay un antecedente como la lista Tascón? La gente tiene miedo acerca de eso.
¿Cómo pasar por encima de eso? Votar el 14 de abril, Fernando. Y la gente tenía miedo de salir a marchar porque aquí se ha criminalizado la protesta y se ha perseguido a todo aquel que eleva su voz. Miren, hoy en día el mundo cree que esta es una sociedad dormida, en calma. Nosotros tenemos más de 30 protestas diarias en todos los rincones del país. Claro, el gobierno ha perseguido a los medios para que no las divulguen, para invisibilizarlas, y ha utilizado el aparato de criminalización de la justicia para perseguir el que eleva su voz. Pero eso está allí, esto es un país en efervescencia, y es el momento de empoderar y demostrar que somos mayoría y que tenemos en nuestras manos la posibilidad de conquistar la democracia y la libertad. María Corina, pero hacen falta... Está la Constitución. Pero hacen falta, María Corina, pero hacen falta los mecanismos, es decir, hablan siempre de mayoría, pero... es decir, desde las elecciones hasta el día de hoy se ha hablado de fraude, se ha presentado los documentos, la denuncia en el Tribunal Supremo, se habló del Consejo Nacional Electoral y siempre se los he dicho cuando tengo oportunidad de hablar con ustedes, con la oposición. Les digo, pero nunca pasa nada. Es decir, hay quejas, hay exposición de problemas, acabamos de escuchar todo lo que nos estás planteando, lo hemos escuchado 1 millón y millones de veces para no estar fuera de tono, pero... no hay nunca una repercusión, es decir, de nueva cuenta va a ocurrir lo mismo, hablan de mayorías, pero en el resultado, en el campo, en el impacto, en el ámbito legal, las cosas siguen exactamente igual. Tu planteamiento confirma nuestra propuesta. Cuando tú tienes todas las instituciones, y hoy se ha demostrado con el Tribunal Supremo de Justicia, que castiga y sanciona a Enrique Capriles y a todos los venezolanos que lo apoyamos por pedir justicia, cuando esas instituciones están de espalda al ciudadano, ha llegado el momento de cambiar las instituciones. Y esa es la herramienta que tenemos en la Asamblea Nacional Constituyente. Es la hora del ciudadano, es demostrar que esta herramienta no depende de ellos, ni del régimen cubano, ni de las instituciones que controlan, depende de la gente. Y yo confío en los venezolanos. Nos hemos arriesgado 1 y 1000 veces en nuestra historia para demostrar y defender la democracia y la libertad. Y ha llegado la hora de hacerlo. Tenemos una ruta clara. Pasa por unas elecciones el 8 de diciembre donde tenemos que demostrar nuevamente la fuerza que tenemos para llevarnos directamente a una constituyente que va a representar el cambio del régimen, que es lo que la mayoría de los venezolanos queremos. Porque tú y el mundo entero sabe que el 14 de abril ganamos y nos robaron las elecciones. Y eso ha quedado constatado el día de hoy con esta actitud del Tribunal Supremo de Justicia. Interesante el planteamiento, María Corina. Vamos a darle seguimiento. Me tengo que despedir, siempre se nos va el tiempo muy rápido, pero agradecerte que estés con nosotros hablando sobre este tema. Hay muchísimos comentarios. No va a ser la última. No es la primera, no va a ser la última y seguramente estaremos hablando de nueva cuenta sobre este tema. Por lo pronto, muy amable, un saludo hasta Caracas y buenas noches, María Corina. Gracias a ti, Fernando. Gracias.